cuando yo le conocí, como digo, por primera vez en el 1960, ya todo el mundo le conocía como Chiqui. Yo supongo que le gustaba. Si no le hubiera gustado, lo hubiera dicho. Sobre el año 66-67 tuvimos una tertulia muy bonita con José María Hernández Garnica. De tal manera que todavía ahora me acuerdo de algunas cosas que nos contó. Éramos chicos de la obra jóvenes, unos 30, 40, en un centro de Barcelona, en el Palau, y él vino a vernos de parte del prelado de la obra, del padre, y nos contó cosas, tal manera que todavía ahora me acuerdo de alguna de ellas, y en mi predicación las hago servir, diciendo que son de José María Hernández Garnica, y la gente está contenta. A partir del año 66 me fui a trabajar a Francia, estuve allí 4 años y después en el 70 me fui a Bruselas, que estuve otros 18 años. Entonces allí es donde conocí a don José María, le tengo mucha devoción, acudo mucho a él, sobre todo en el trabajo de la administración, puesto que sois numeraria auxiliar, y él quería mucho a las numerarias auxiliares. Le gustaba que trabajáramos muy a gusto, que estuviéramos contentas, incluso que nos gastáramos algunas bromas en el trabajo para disfrutar más. Conocí a don José María a mediados de los 60, él hizo un viaje a Barcelona y algunas personas tuvimos ocasión de hablar con él. Yo fui una de ellas, entonces me encontré con una persona de una mirada amable, comprendía las cosas que les decías, te contestaba con pausa, con atención, haciéndose muy cargo de lo que le decías. Me encontré en el fondo con una persona que estaba muy cerca de Dios. Tuve el privilegio de estar con Chiqui, con don José María Hernández Garnica, en varias ocasiones. Recuerdo la primera especialmente, que fue en Londres, donde en el mes de agosto, cuando San José María, don Álvaro y don Javier estaban también en Londres, y allí en aquellos momentos también vivía don José María impulsando la labor apostólica en Inglaterra. La iglesia de Santa María de Montalegre está lógicamente abierta al culto. Tenemos varias misas todos los días y muchas actividades de tipo espiritual, de retiros para hombres, retiros para mujeres, cursos de retiro, catequesis, cursos prematrimoniales. Y estando en el barrio en el que está, que es un barrio, el barrio del Raval de Barcelona, un barrio con muchas necesidades, tenemos una asociación de ayuda social muy importante que se llama la Acció Social Montalegre, que tiene pues una colaboración muy importante de voluntarios. Atendemos o ayudamos, procuramos ayudar a unas 400 familias muy necesitadas del barrio. Se hace mucho, la verdad es que digamos, nosotros estamos muy contentos de la ayuda que damos y las familias muy contentas de la ayuda que reciben, ¿no? Para nosotros es muy importante de la estatua de San José María que hizo el escultor Churo Soto, que bendijo el prelado de la obra hace 4 años, y los restos de don José María Hernández Garnica, que se trasladaron hace 2 años aquí y que están enterrados en la pared lateral de la capilla del Santísimo. Desde entonces sí que hemos notado ciertamente que mucha gente viene a encomendarse a don José María, a rezar delante de sus restos. Poco a poco, ¿no? Va creciendo la devoción privada a don José María y que cada vez se difunde más por el barrio, y no solo por el barrio, sino por toda la ciudad. Bueno, yo diría que a mí me gustaría mucho ser como era don José María, con todas sus facetas. Eso es lo que... ¿Y cuáles eran sus facetas? Bueno, tenía una gran personalidad, era una persona de una inteligencia, yo creo que elevada, y era un hombre que bueno, pues se sabía entregar discretamente a los demás, capaz de hacer
cualquier cosa, las cosas más elevadas. Él estuvo de visita impulsando la obra de parte de nuestro padre en todos los países de Europa, especialmente pues en Francia, en Bélgica, en Holanda, y luego estuvo viviendo en Alemania muchos años. Este hombre, al contar las cosas, tenía un don, su sonrisa, y te llegaba al corazón. Como sacerdote hablo con muchísima gente y te los escuchas, los miras, comprendes, pero muchas veces no pasa de aquí. Con este sacerdote ha sido diferente, porque me acuerdo todavía ahora hablando casi de 50 años. Por tanto, para mí este hombre algo tenía de vida interior importante que transmitía paz y alegría. Y además, como buen madrileño, era simpático, alegre, recurrente, nos hizo reír y pasamos un buen rato. Pues nosotras vivíamos en Essen, una ciudad que está bastante lejos de Colonia. Él venía todos los días a atendernos y a menudo les decía a las de la administración de su casa: ¿por qué no me preparáis algo para llevar a estas chicas? Algún dulce o algo así, ¿no? O sea, se volcaba en detalles. Porque era una persona muy clara, muy sincera, muy escueta, pero las cosas que decía las decía con gran precisión. Y siempre con una sonrisa así como como no una gran sonrisa, pero siempre con una insinuación de una sonrisa en la que se podía reflejar como una buena acogida al interlocutor, como un cariño, como estar abierto al interlocutor, pero medida, de una forma medida, sin pasarse. Pero luego se comprobaba que cuando hablabas con él, pues era una delicia, porque te comprendía, te entendía y te animaba. Y luego otro día, para que conociéramos más a fondo la ciudad, el país y eso, nos propuso una excursión que prácticamente nos la organizó él con todo detalle, que fuéramos a Colonia en barco por el Rin. También les dijo a las de Alemania que por qué no nos esperaban al bajar del barco. Incluso algunas se vistieron con los trajes típicos, que les daba un poco de vergüenza, pero bueno, como lo había dicho don José María, y lo hacían encantadas. Y ahí nos acompañaron por la ciudad, nos llevaron a un restaurante típico a comer Kartoffelsalat, que es una comida, un plato típico de allí. Luego por la tarde nos enseñaron la catedral, todo un poco Colonia. Graba, bien. Entonces se notaba que llevaba la enfermedad pues con paciencia, con serenidad, y por supuesto no había en él nada que pudiésemos hablar de nerviosismo ni de actitudes extrañas, ¿no? Era una persona natural en todo momento y también de alguna manera se había acostumbrado a que su garganta no funcionaba. ¿Qué le ocurría? Bueno, él tuvo un problema canceroso en su garganta y llegó un momento en que ya no pudo hablar, ¿no? El 22 de noviembre de 1972, al mediodía, al llegar a casa, me encontré con él. Realmente me impresionó mucho porque estaba muy delgado. Era una persona enferma. Había venido a casa desde la clínica Quirón porque por la tarde San José María quería estar un rato con él. La enfermedad de Chiqui era una enfermedad complicada porque tenía un tratamiento pesado desde un punto de vista médico y de muy difícil pronóstico. Entonces llegó un momento en que él le molestaba el alzacuellos y por eso llevaba una camisa abierta por el botón de arriba, una camisa blanca que le quedaba muy bien, porque era un hombre pues, con una elegancia natural y una sonrisa natural muy atractiva. Le quedaba muy bien, pero no podía tragar alimentos. Y recuerdo que un día en una tertulia que estuvo con nosotros en el centro, después de esa tertulia, la administración le había preparado, como siempre, una comida estupenda que se pasó convenientemente por el Turmix porque se le tenía que administrar a través de una sonda por la nariz. Entonces, esto Chiqui lo llevaba estupendamente bien y hacía comentarios humorísticos que apuntaban un blog con el que acompañaba siempre porque no podía hablar. El día 5 de diciembre tuve la suerte
de acompañar a don José María durante toda la tarde. Era un jueves. Don José María no podía hablar, ni habló en casa, ni pudo hablar allá. 3 cosas recuerdo de esa estancia entrañable en la habitación de la clínica Quirón, donde estaba don José María. La primera es que tenía un libro en alemán sobre su cama. La segunda es que vinieron muchos de sus familiares a verle, sin poder hablar también. Y la tercera es que cuando, al final de la tarde, don José María cogió el rosario y con una gran naturalidad, por el pasillo mismo de la clínica, se dedicó a rezarlo y terminado el rosario, pues se fue a descansar. Y a nuestro padre recuerdo muy bien lo que le dijo. Estábamos muy pocos en aquel hall, pero recuerdo muy bien sus palabras. Le dijo: Chiqui, lo primero que hago todos los días al despertarme es pensar en ti. En aquel momento todos nos emocionamos. Chiqui cayó de rodillas, nuestro padre le levantó, ya de allí pasamos inmediatamente al oratorio. Bueno, cuando se despidieron, también hubo una escena muy emotiva en el hall antes de despedirse. La sensación que todos teníamos es que eran 2 personas que se querían muchísimo, que se veían por última vez seguramente en la tierra y que ellos lo sabían. Bueno, la anécdota de José María, que me acuerdo, es esta, ¿no? Que en una iglesia había un sacristán, buena persona, pero que no sabía ni leer ni escribir. De momento funcionaba, pero un día el señor rector le dijo: mira, ahora no me sirves, porque viene gente a pedirte una misa y tú no sabes apuntar, con lo cual te buscaré un trabajo y así tú podrás seguir tu vida, y yo aquí me buscaré otro. Y le colocó en un estanco, ya que el hombre empezó a trabajar. Y el negocio le fue bien, compró el estanco, y compró otro estanco, y otro, y otro, y otro. Y al final fue un hombre importante. Y un día su secretaria, al hacerle firmar las cosas, ayudarle, le dijo: oiga usted, si sin leer y escribir ha llegado tan alto, ¿qué habría sido de usted sabiendo leer y escribir? Y aquel señor le contestó: sacristán. En esto nos hacía ver pues que vale la pena a veces pues aguantar el trabajo, seguir, ser fieles, porque las cosas a veces brillan mucho y otras veces pues no brillan tanto. Bueno, ja està bé, nano, que José María Randegarnica ens ajudi.